Con el doctor Seguín y estábamos ocupándonos del odio, ¿no? Recuerdo que fue en una entrevista hace muchos años que yo le hice en el Canal 11. Bueno, al concluir casi ya al agotar este asunto, yo le dije, bueno, doctor Seguín, ¿y qué hacer con el odio? ¿Combatirlo? ¿Tratar de erradicarlo? ¿Qué hacer? Fíjese, Neri me dijo, tenemos que convivir con el odio, ¿no? Pero lo otro nunca ha dado resultado y no tiene que dar resultado y no podrá dar resultado. Sin embargo, le decía, doctor, es la actitud del cristianismo. El cristianismo es un combate contra el mal. De modo que el cristianismo sí tiene ese intento de combatir, de erradicar, de eliminar. Y ahí está la oración del Padre Nuestro, líbranos, es una petición, ¿no? Líbranos del mal, ¿no? Entonces hay este deseo de librarse del mal. Bien, yo quisiera saber si el doctor Mas Hernández comparte esta idea del doctor Seguín de que hay que convivir con el odio. Yo creo que sí, y yo creo que en el propio Evangelio hay un momento en que Cristo se arma de ira santa. Y en ese momento Él está luchando contra el mal. Yo creo que habría que hacer distinciones, y no son distinciones sutiles y mucho menos sofísticas, entre el mal y el odio. Hay gente que puede efectuar el mal desde una frialdad aterradora. Una de las cosas que a mí me sacudió, esa es la palabra, más, fue una conversación que tuve yo con Alexander Mitscherlich, el psicoanalista alemán que había analizado algunos verdugos nazis. Y me dijo esta frase terrible. ¿Sabe usted? Me dijo, les faltaba la humanidad del sádico. Efectuaban eso con la seriedad de quien cumple su deber. Administrativamente, ¿no? Administrativamente. Es decir, habían deshumanizado el acto de infligir el mal. Para ellos una chispa de odio era reconocer la humanidad del otro. El otro era un verme. O un número, ¿no? O un número. Claro. Entonces, yo creo que hay formas del mal, que carecen de resonancia emocional. Y el odio, por frío que sea, es una pasión. Y es una pasión susceptible de canalizarse, susceptible de desbordarse en violencia, en crueldad. Pero no todo odio es cruel. Y hay formas de crueldad que son frías y deshumanizadas, en las cuales de repente uno no encuentra el odio, sino lo busca en niveles tan profundos que ya están desconectados de la propia actuación. Yo recuerdo que alguien que no era psicólogo profesional, pero era una persona extraordinariamente culta y perspicaz y que tenía un ingenio increíble, que era Bernard Shaw, decía que en principio él no era amigo de pegar a los niños, pero que sí reconocía que había algunas oportunidades en que había que pegarle, y con la única condición de que fuera en caliente. Cometía la falta, cometió el estropicio o la estupidez, pegarles inmediatamente una tremenda cachetada, pero en caliente, ¿no? Y no esperar, ¿no? Incubar eso y pegarlo a los 5 días, ¿no? Lo cual tiene perspicacia moral y práctica. Claro. Porque el castigo, para ser eficaz, tiene que darse inmediatamente producido. Sí, el castigo diferido no produce ningún cambio. Y en segundo lugar, moral, porque uno puede entender que en el fragor del problema uno pase a la acción, pero si uno va a calcular cuándo efectuarla, va a sumarse a la bestialidad del impulso la razón. Y como decía Octavio Paz, no es que los hombres seamos animales irracionales, eso estaría bien, solemos ser bestias razonantes. Ahora, hay algo que siempre me ha parecido de lo más singular y algo además necesitado de una explicación, y es el encanto del mal, el atractivo del mal, ¿no? Por ejemplo, hay una comprobación
hasta de sentido común, ¿no? Pero es un hecho que no tiene vuelta de hoja, que la gente no odia al diablo, ¿no? Más bien les parece algo atractivo, es un querer ir y un querer no ir, pero no les causa un rechazo, ¿no? ¿A qué crees que se obedece este atractivo real? Por ejemplo, a pesar de todo lo que ha hecho, de las barbaridades que se le han atribuido reales o presuntas y todo, por ejemplo, no se le ha podido dar categoría de monstruo a Montesinos. No alcanza la categoría de monstruo, porque entre otras cosas el tipo era simpático, no era repelente, ¿no? Entonces, ¿por qué este encanto, ¿no? Esta cosa así mefistofélica, pero que es un señuelo, que es un atractivo, es un imán, ¿no? Tal vez es un tema complicadísimo, pero de repente un punto es que creo que a lo largo de la historia de la humanidad hemos creado confusiones. El demonio también está presente por aquello que nos han enseñado a temer y nos han dicho que transgredir los marcos que se nos plantea es negativo, malvado y peligroso. Y creo que el mal también está representando lo desconocido. Por otro lado, creo que uno de los problemas también es que el mal tiene mucha más fuerza que el bien. Déjame explicar en 2 palabras esto, a ver si lo puedo hacer. Si yo quiero construir algo, por pequeño que sea, si yo quiero construir un pequeño castillo con tus libros, me va a tomar 5 minutos y va a bastarte un papirotazo para tumbarlo. La destrucción es mucho más rápida, inmediata y da una sensación de poderío omnipotente, impresionante, que la creación lo va construyendo poco a poco. Pero el tema que has tocado, el tema de Montesinos. En el tema de Montesinos, salvo los asuntos, por ejemplo, ligados a lo de la cantuta, o a lo de los barrios altos, o a lo de Leonor Barreto, es decir, a aquel manejo monstruoso, inmisericorde, parece ser un juglar que está jugando con las veleidades humanas. Un hombre probablemente respetuoso, seguramente te diría a ti, Marco Aurelio, yo escucho sus programas, son tan interesantes, y a mí me diría, doctor Hernández, usted conoce mucho del alma humana, yo a usted no le voy a pretender, etcétera, 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 y sobaría mi vanidad y la tuya. Segunda cosa, probablemente genera una envidia curiosa. Y recuerdo un poema de Machado. Machado decía: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, que hoy el vicio es lo que se envidia más. Pero envidia no en el sentido de la envidia destructiva, ¿no? Sino que tú quisieras el vicio. Por eso lo que decía Mae West, ¿no? Cuando me ponen frente a 2 vicios, siempre escojo el que no conozco, ¿no? Claro. Sí, siempre hay un chance. Claro. Sí. No conocía esta. Sí, no, esa es una observación buena. Sí. Pero, no, volviendo a esto, ¿no? La bondad, ¿no? Siempre es igual a sí misma, ¿no? No tiene altibajo, no tiene vericuetos, no tiene esquiveces, ni reconditeces, nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, querer hacer una novela, ¿no? Con personajes todos buenos es un fracaso ya anticipado, ¿no? Un fracaso cantado, ¿no? Pero te recuerdo el Vizconde de Mediado de Ítalo Calvino, este hombre que está partido en 2, su lado siniestro, vamos a usar la expresión en el sentido recto que nos recordaste, que es un hombre que hace el mal, y la otra mitad de él es el Vizconde de Mediado, que solo quiere hacer el bien. Pero quien termina produciendo más daño es el lado bueno del vizconde, porque produce tal cantidad de conflictos, genera a la postre tal cantidad de envidias, produce tan grandes desniveles que sus actos de bondad terminan haciendo más mal
que los actos de maldad de la otra mitad. Creo que el punto es lo que decías, que decía Jones. Tenemos que reconocer que como seres humanos amamos y odiamos. Que en nosotros hay una pugna, por ponerlo en los términos freudianos, entre eros y tánatos. Por ponerlo en otros términos, entre el instinto de vida que quiere construir y el instinto de muerte que quiere destruir. Y creo que nuestra pugna es por tratar de saber que somos eso, que no somos ni demonios ni ángeles, que no somos el sumo bien, que no somos el sumo mal, que hay gente que en determinados momentos puede hacer muchísimo daño, muchísimo mal, odiando o sin odiar, que de buenas intenciones, como decían las tías, está empedrado el infierno. Así es. Y que probablemente tenemos que seguir una lucha permanente por esclarecer estas cosas.